Y hoy quiero hablar de un tema importante y es el tema de la salvación. Y quiero fundamentarlo en una pregunta que también es muy común, ¿cierto? ¿Qué dice esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, vamos a tratar de responderle al que tenga esa inquietud. Gloria al Señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí tenemos los textos que leíamos. La pregunta que ellos hacen: señores, ¿quién está formulando esta pregunta? La está formulando un carcelero, un guardián de una cárcel de Filipos. La historia completa la encuentra en el capítulo 16. Así que sería bueno que nos contextualizáramos. Resulta que a Pablo y a Silas los habían encarcelado por predicar el evangelio. Y no solamente los habían encarcelado, sino les habían dado tremenda paliza, ¿cierto? Y no solamente les habían dado tremenda paliza y los metieron a la cárcel, sino que los llevaron al calabozo más oscuro, más tenebroso de la cárcel, y los amarraron al cepo. El cepo era un instrumento de madera donde se le sujetaban a la persona así los pies estirados y las manos, de tal manera que la persona quedaba así, en una posición no muy cómoda, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Pablo y Silas se pusieron a hacer culto. ¿Qué más hace un cristiano donde esté? Culto al Señor, a adorar a Dios, a darle la honra y la gloria al Señor, ¿cierto? Imposible que usted se ponga a cantar reggaetón, ¿sí? Eso sería inaudito. Entonces, usted que es hijo de Dios, ¿qué más hace un hijo de Dios? ¿Sí? Entonces Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, y dice la Biblia que ellos alababan al Señor, glorificaban a Dios, y los presos los oían. Y entonces, estando en el culto, el Espíritu Santo se manifestó y la cárcel se vino al piso, como literalmente dice la Biblia. Y el carcelero pensó que los presos se iban a escapar. Entonces él tomó su espada y se iba a matar. Pero dice la Biblia que es aquí donde ellos le dijeron: no, tranquilo, aquí estamos, no ha pasado nada, simplemente la cárcel se cayó, pero aquí estamos todos. Entonces es donde él pregunta: ¿y entonces qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé por qué este hombre preguntó de salvación. Pienso que conocería el tema, pienso que habría escuchado a alguien predicar el evangelio, pienso que alguien le habría hablado de salvación, porque él va a una pregunta puntual, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gloria al Señor. Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente que usted y yo no podemos pensar que el día que yo me bautice, ya por solo ese hecho toda mi familia se salvó. No, eso es un proceso, ¿cierto? Usted se salva y ahora tiene que ayudar a salvar a los suyos, porque así es. Eso sucede en momentos de catástrofes. Por ejemplo, usted se sube a un avión y el avión, en las instrucciones que le dan al pasajero en caso de accidente, primero lo manda a usted que se proteja y luego ayude a los otros, ¿cierto? La mascarilla de oxígeno que cae del cielo raso del avión, entonces primero se pone la suya y luego le pone la del niño o la de la persona que vaya
a su lado. Entonces, fíjese que la lógica nos enseña eso. Primero estamos a salvo nosotros, y cuando estemos a salvo nosotros, ahí sí podemos salvar a otros. Y creo que si estamos aquí en esta mañana, ya estamos a salvo muchos. ¿Sí o no? Ya estamos a salvo. Entonces ahora es el momento de ayudar a otros. Entonces el hombre está diciendo o preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: crea en Jesucristo y se salvarás, y también su casa podrá salvarse. Amén. Gloria al Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en la Biblia yo encuentro como otras dos preguntas más o menos por ese estilo. Gloria a Dios. Entonces está esta pregunta, es la que venimos formulando anteriormente: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta que dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa pregunta está por ahí en Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando la Biblia habla del joven rico, ¿cierto? Él le preguntó al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré para ser salvo? Amén. ¿Qué bien haré? O sea, ¿o qué cosa buena debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Pero por ahí hay otra por el mismo estilo. Esa la encuentra usted en Lucas 10:25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, si ve que son tres preguntas muy similares y tienen que ver con la salvación, ¿cierto? Tienen que ver con la salvación. El carcelero de Filipos preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El joven rico, que así lo describe la Biblia, también le preguntó: Señor, ¿qué bien haré? ¿A quién tengo que regalarle algo? O dígame, Señor, para heredar la vida eterna. Y este que está preguntando aquí es un intérprete de la ley, es un exégeta de la Biblia, es un intérprete de la ley. Pero le salió al Señor también con esa pregunta cauciosa: ¿qué cosa o haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y sabe usted sabe que esa es una pregunta muy común. A usted creo que se la han hecho. Hermano, fulano, tío, papá, sobrino, dígame usted qué debo hacer para ser salvo. Y quizás existan respuestas por montón. Haga esto, haga lo otro, tómese esto, vaya de rodillas a tal parte, vaya a un semáforo y a todo el que le pida monedas, déle monedas, que así se salva. O sea, existen muchas respuestas. A otro le dicen: bueno, tranquilo, que usted va para el purgatorio y su mujer le va a pagar para que las benditas almas lo rescaten. ¿Listo? Entonces la persona se muere creyendo eso, que después que él se muera van a ir al rescate de él muchas almas. Pero eso no es cierto. Ni andando de rodillas, ni yéndose a otro lugar, ni pagando, ni regalando algo, se obtiene la salvación. Porque es que la salvación, si habláramos de ella en cuanto a cuánto vale, en cuanto a precio, ni el más multimillonario del mundo la podría comprar, ¿cierto? Ni el más multimillonario, póngale cuidado a eso, la podría alcanzar.
Entonces, nosotros apenas con el mínimo, más graves todavía, ¿sí o no? Entonces hay que prestarle atención a lo que la Biblia dice, amén, qué es lo que realmente se debe hacer para alcanzar la salvación. Claro, salvación hay, ¿o no? ¿Cuántos creen que hay salvación? ¿Cuántos tienen la seguridad de que ya son salvos? Somos salvos. Eso hay que creérselo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, obviamente que hay que cumplir requisitos, hay que tener en cuenta algunas cosas que es necesario hacer para heredar lo que aquí preguntaron, la vida eterna, para tener la vida eterna, para ser salvo, ¿qué debo hacer? Eso nos preguntamos nosotros también antes de llegar al Evangelio, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿qué debo hacer y qué? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuántos responsos? ¿Cuántas misas? ¿Cuántos rosarios? ¿Cantados o rezados? Eso existen categorías, ¿no? ¿Sí? Y pues dependiendo también cuesta, ¿no? Entonces, si usted pedía un rosario cantado le valía más. Si lo pedía recitado, pues ya era un poquito menos, de acuerdo al presupuesto. Pero eso no es así. No es así. Que yéndome de aquí hasta tal parte, tampoco es así, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia, porque la Biblia sí tiene la respuesta. Aquí ya le dieron respuesta a este señor, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo. Al joven rico, usted cuando lea la Biblia ahí en esa parte, va a encontrar que el Señor le dijo, listo, si quieres ser salvo, si quieres vida eterna, guarde los mandamientos. Y él haciéndose el bobo dijo, ¿y cuáles mandamientos? El Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, y debes honrar a tu padre y a tu madre. Y el muchacho salió sobrado. Le dijo, no Señor, no me diga eso, yo eso ya lo sé. Así le dice a la gente a uno, yo eso lo sé, pastor. Entonces él dijo, ya lo sé y lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le pidió que entonces, que si ya lo sabía, se entregara de corazón a él, se despojara de las cosas que tenía que dejar. Y entonces ahí ya él no quiso. A este también el Señor le dijo, ¿y cómo lee? ¿Qué le dice la Biblia? No, la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si él sabía, ¿por qué no lo cumplía? Porque ese es el problema de mucha gente, que hay gente que entiende, que sabe que el Evangelio es la solución, pero no quieren salvarse. Una anécdota cuenta de un hombre que se está ahogando, que está allá en el mar y está ahogándose. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Y la anécdota dice que él le clamaba a Dios que lo salvara. Y claro, llegó una lancha rápida. Y que se suba. No, yo le estoy despidiendo a Dios que me salve. Listo, la lancha se fue. Después llega un submarino. No, que yo estoy esperando que Dios venga a salvarme. Al último le llegó un helicóptero. Que se agarre, hombre, porque se ahoga. Y el hombre no echó mano de eso. Y cuando se murió llegó al cielo. Es una anécdota, ¿no? Y le hizo el reclamo a Dios. Bueno, Dios, ¿y qué pasó conmigo?
Cuánto no le supliqué, cuánto no le lloré, cuánto no le rogué que me salvara y usted no fue a salvarme. Y el Señor le dijo: no sea mentiroso, porque yo sí no le mandé una lancha, luego le mandé un submarino, un helicóptero y usted no quiso. Entonces no me haga reclamo. Mucha gente, si podrá hacerle el reclamo a Dios, se lo haría, ¿sí? Pero Dios ha tratado con el ser humano de muchas formas, dice la Biblia. Dios ha hablado de muchas maneras. Gloria al Señor. Y no solamente le pasará al inconverso, le pasará a muchos creyentes que descuiden su vida espiritual. Entonces la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a seguir en esa base. Pero puede surgir otra pregunta: ¿salvo de qué? Si yo así estoy bien, yo no mato, yo no robo. Pero mire de lo que nos salva el Evangelio: de la condenación, de los juicios que van a venir a este mundo, de la misma esclavitud del pecado, de los vicios, de tanta cosa vana y mala. El hombre ha adoptado como medio de subsistencia. Entonces de eso es que puede salvarse. Y esto no es cualquier cosa. La condenación es el resultado de haber pecado el hombre. Amén. La condenación es un resultado del pecado. El hombre pecó y quedó condenado. ¿Sabía usted que el hombre no se va a condenar? El hombre ya está condenado. Por eso vino Jesucristo, porque si alguien no está condenado, si alguien no está en peligro, pues ¿a qué van a ayudarle? ¿Cierto? No le van a ayudar. ¿De acuerdo a la anécdota del cuento del pastorcito mentiroso? Que él decía que el lobo iba a venir y la gente llegaba y no había lobo. Y engañó a la gente así por mucho tiempo, ¿no? Pero otro día que de verdad llegó el lobo, ya no le creyeron. Entonces, pero mientras el hombre esté en peligro, Dios siempre ha estado presto a ayudar al ser humano, a socorrerlo, a brindarle ayuda, a ofrecerle ayuda. Gloria al Señor. Porque esa pregunta se la hace mucha gente: ¿y salvo de qué? ¿Y qué gano yo con creer a ese evangelio? ¿Y qué me gano con meterme allá? Allá me emboban, allá me lavan el cerebro. Yo quiero decirle que no solamente el cerebro, el Señor nos limpia todo. Y no son ideas incrustadas, no son cosas inventadas. Es el poder de Dios a través de su palabra que obra una transformación en la vida de un ser humano. Pero alguien puede formularse otra pregunta, como esta: ¿qué es la salvación? ¿Qué es? ¿Con qué cuento usted ahora me viene a salir? ¿Qué es la salvación? ¿Alguien me puede decir para usted, mi hermano, qué es la salvación? Un regalo inmerecido hoy. Póngase 5. ¿Quién más? Para usted, ¿qué es la salvación? Un regalo que viene de parte de Dios. Oiga, si es de Dios, debe ser buenísimo. Amén. Para usted, ¿qué es la salvación? Porque es que yo a veces pienso que hay creyentes, que hay hermanos de nuestra iglesia bautizados en el nombre de Jesucristo, y a veces hasta sellados con el Espíritu Santo, y no han entendido lo de la salvación. Porque por cualquier cosa se apartan del camino de Dios. Por cualquier circunstancia se van de la iglesia. Entonces podríamos definirla en estas palabras. De pronto usted encontrará diferentes definiciones. Es la liberación de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué? Bueno, se nos fue la luz.
Y ¿el acto de qué? ¿Es el cable? Ven, hasta el videoín está pidiendo cable. Gloria al Señor. ¿Es el acto de qué? De escapar, de salir de una ¿qué? Condenación eterna. Eso es, en otras palabras, palabras más, palabras menos. Pero qué bueno que podamos entenderlo. ¿Sí? El hermano dice, es un regalo inmerecido. Claro que sí. No lo merecíamos. Así hubiese lo que hubiéramos pagado, ¿cierto? No lo merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque pecamos. Nosotros los seres humanos, cuando Dios creó al hombre, tuvimos la oportunidad de vivir eternamente, de no practicar el pecado. Eso de condenación no hubiera existido para el ser humano si el hombre no hubiera pecado. Obvio, Dios colocó al hombre y le dio libre albedrío, la libertad de escoger. Por eso Dios no obliga al hombre. A nadie podemos obligar a que se salve o a que no se salve. La decisión es muy personal, muy personal. Entonces, eso de la salvación es el hecho de ser librados de una esclavitud, porque la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén. Y cuando nosotros conocemos la verdad, dice la Biblia que la verdad nos hace libres. Y por esa razón hemos escapado de esa condenación eterna. Entonces, qué bueno que vamos a entender eso, que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado los que ya hemos conocido a Dios, y que por la gracia de Dios hemos podido salir de esa condenación, escaparnos de esa condenación. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de su maldad, le dijo a Lot y a su familia, ¿qué les dijo? ¿Alguien recuerda el mensaje? Escapa por tu vida. ¿Y qué es escapar? Quedarse ahí, salir. Eso es salir de una. Pero la Biblia dice que Lot no quería salir de Sodoma y Gomorra. Estaba amañado con el pecado. Porque es que hay gente que se amaña con el pecado. Hay gente que le gusta vivir con el pecado, pero el pecado esclaviza, el pecado condena, el pecado mata. ¿Sí? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero usted dice, pero usted le tiene miedo a la muerte. ¿Sí? Si yo tuviera la facultad de decirle a cualquiera de ustedes, mi hermano, mi amigo, usted se va a morir ya. Usted dice, ¿cómo así, pastor? No, yo no me quiero morir. Dígame, deme una pastica, deme algo que impida que yo me muera. Claro. Pero si practicamos el pecado y nos amañamos con el pecado, sabiendo que es como un veneno, que ahí está la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Cristo, el regalo que Dios ha venido, por eso, hermano, que para Él la salvación es un regalo, porque eso lo dice la Biblia. Amén. Mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios vino a traernos es salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces ahí está. Usted y yo somos los que escogemos, porque Dios no nos obliga. Entonces eso es el significado de la salvación, y con lo que podamos entenderlo, para que no cambiemos salvación por condenación, para que no cambiemos tan fácil santidad por pecado.
para que no cambiemos el cielo por el infierno. Eso hay una gran distancia, ¿cierto? Y una gran diferencia. Entonces es importante entender esto. Entonces, si no teníamos claro qué es salvación, hoy nos vamos con una idea de qué es salvación. Pero para obtener salvación se necesitan unos requisitos. Gloria a Dios. Vamos a mirar cuáles son esos requisitos. Claro, todo no es gratis. Nosotros nos gusta todo al gratín. Aunque la salvación es gratis, claro, no hay que pagar, pero sí hay que obedecer. Que la obediencia se convierte en el precio, como en lo que yo debo hacer. A usted alguien le ofrece algo, pero no se lo lleva a su casa. Le dice, debe ir a tal parte. Y usted debe ir. Entonces, ese sería el precio que habría que pagarse. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Aquí más o menos, así a grosso modo. ¿Qué tiene que hacer una persona para salvarse? Creer al Evangelio. Este aparato está molestando. Mientras tanto se lo sigo diciendo. Primero, creer al Evangelio. Segundo, tiene que hacer arrepentimiento y conversión. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento y conversión. Luego debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vivir en santidad. Así como en resumen, esto es lo que toda persona debiera hacer y debe hacer para ser salva. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia tiene establecido. Por eso Pablo y Silas le respondieron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron crea en el Papa tal, ni crea en Mahoma, ni en Buda, ni en la religión tal, ni en la Virgen de allá de aquel lado. No, le dijeron cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo? Dígame a ver usted. Exactamente, porque es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo fue el que se hizo hombre y entregó su vida, derramó sangre. Amén. Se burlaron de él, le escupieron su cara, le dieron de bofetadas, le pusieron una corona de espinas. Lo crucificaron con unos clavos a un madero, lo traspasaron con una espada. Y él entregó su vida. Luego lo sepultaron, pero al tercer día se levantó de ahí. Entonces, todos esos méritos, todas esas acciones que el Señor hizo, lo hizo para ofrecerle salvación y vida eterna a la humanidad. Por eso la Biblia no presenta a nadie más como Salvador, ni siquiera a la Virgen, porque ella también tuvo que creer en Jesucristo para salvarse. Ella no salva. Hay gente que ha enseñado cosas que en la Biblia no dice. ¿Sí? La madre de Dios no es la madre de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo. Por eso toda persona tiene que creer al Evangelio, porque el Evangelio es el que nos presenta a Jesucristo como el Salvador del mundo. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y alguien puede preguntar, ¿y qué es el Evangelio? La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio tiene una base, un fundamento, y está fundamentado
en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Por eso el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio muerto, es un evangelio de poder. Porque su autor vive. Amén. Entonces, eso es el evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio? El propósito del evangelio es la salvación de la humanidad. Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué le pasa? Se salva. Y el que no lo haga, ¿qué le pasa? Será condenado. Así dice la Biblia, ¿cierto? No lo estoy diciendo yo, conmigo lo están diciendo muchos lectores de la Biblia. No está el texto ahí, pero ahí está en la palabra. Amén. Entonces, el evangelio sirve para que el hombre se salve. Yo he interpretado el evangelio como el salvavidas que le lanzan al que está agonizando. Ahora otra pregunta respecto al evangelio: ¿de dónde vino el evangelio? ¿Quién se lo inventó? Amén, predicador. Dios. Sí. Gloria al Señor. Entonces, ¿de dónde vino el evangelio? Vino del cielo. ¿Sí o no? Este evangelio tiene dueño. Lea Romanos 1:1 y Romanos 1:1 le dice que el evangelio es de Dios. Lea a Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 y ahí la Biblia le dice que el evangelio lo trajo Jesucristo. Él fue el primer predicador del evangelio. Cuando usted estudia el origen de las religiones, usted va a encontrar que cada religión, la más popular y la menos popular que exista en el mundo, ha tenido un lugar de origen en la tierra. Tiene una fecha cuando se fundó y tiene a un mortal como fundador, mas no así el evangelio. El evangelio no surgió de aquí, vino del cielo. Y no tiene una fecha de inicio ni cuándo se va a acabar, porque la Biblia dice que este evangelio es un evangelio eterno. Que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Sí? Todavía más el Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el evangelio. Pero la Biblia también dice que la persona tiene que arrepentirse y convertirse. Luego tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y vivir una vida agradable a Dios. Dios tampoco pide mucho. No, lo fundamental, lo esencial, lo necesario, lo que el hombre puede hacer. Entonces ahí están los requisitos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Obedecerlos, creerlos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estamos haciendo énfasis en esto, en el creer. ¿En quién tengo que creer? En el Señor Jesucristo. Amén. Porque el texto dice: el que creyere y fuere bautizado, ese se salva. Amén. Por eso debo creer. ¿Y qué más dice la Biblia? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
para que todo aquel que en él cree. El texto del versículo completo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si usted preguntó o ha preguntado ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?, ahí la Biblia le sigue respondiendo: hay que creer en Jesucristo. Pero resulta que hay gente que dicen que se salvan diciendo yo creo en Dios. ¿Será que con ese hecho nomás yo me salvo? ¿Sabía usted que el diablo también cree en Dios? Y tiembla ese sinvergüenza. Pero el diablo está condenado. Para él no hay opción. En cambio para nosotros sí. Gloria a Dios. Entonces cuando yo digo que creo en Dios, tengo que demostrarlo con la obediencia. Amén. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos, que debo arrepentirme, que debo creer, que debo bautizarme, que debo ir en santidad. Eso es lo que tengo que hacer. Y cuando yo lo hago, entonces entro en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces el primer paso, ¿cuál es? Creer. Pero creer significa obedecer. Amén. Obediencia. Recuerde que el hombre se convirtió en un pecador por la desobediencia. Ahora el hombre se convertirá en un hijo de Dios por la obediencia. Es el otro extremo, ¿sí? El otro lado. Entonces desobedeció el hombre y se perdió en el pecado. Ahora para que salga del pecado y pueda tener salvación debe obedecer. Así es sencillo. Dijimos que ¿qué más tiene que hacer el hombre? Debe practicar esto que se llama arrepentimiento. Voy rápido porque el tiempo se me está acabando. ¿Qué es arrepentimiento? Es hacer un alto ¿en qué? En el camino. ¿En cuál camino? En el camino del pecado. En ese camino por donde el hombre transita y que él cree que es el mejor camino. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero en su propia opinión, pero son caminos de muerte. ¿Qué más significa arrepentimiento? Tomar la decisión de no pecar más. Eso es arrepentimiento. Tomar la decisión, decir no voy más con el pecado y le entrego mi vida a Dios. También significa morir al pecado. Hermano, usted que está bautizado, ¿sabía eso? Que usted ya es un muerto para el pecado. Usted ya no vive para el pecado, porque usted murió hace tiempo, se supone. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 1:15 el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 17:30 dice la Biblia que Dios, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, es decir, que tomen la decisión de no pecar más. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es darnos golpes de pecho y decir por mi culpa y por mi culpa y por la otra culpa y por la culpa de mi mujer y por la de mi marido. No. Es tomando una decisión. Yo voy aquí pecando, pero aquí debo parar, no puedo seguir. Ahorita vamos a mirar una grafiquita que hay por aquí para que pronto entendamos un poco más. Entonces eso es arrepentimiento. Pero arrepentimiento va de la mano con otra doctrina que se llama conversión. Conversión. Entonces debo arrepentirme, porque es que hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Y mucha gente
se bautiza vivo todavía en el pecado. Y es difícil. Entonces, esa gente que se bautizan vivos en el pecado son las personas que se convierten en un problema en la congregación, no entienden el evangelio, no se dejan formar, no se dejan aconsejar, y entonces a la final se convierte en una situación difícil, ¿sí? ¿Usted cómo prefiere comerse el pescado, vivo o muerto? ¿Cierto? Porque es que si usted echa a la paila un pescado vivo, no se lo puede comer. Es más, primero hay que limpiarlo, ¿cierto? Quitarle escamas y todo eso. Entonces hay que morir al pecado, pero también hay que convertirnos a Dios. Entonces vamos a mirar el concepto de conversión. ¿Qué es conversión? Volverse a Dios. Eso es conversión. Cambiar de ruta o cambiar de camino. Eso es conversión. ¿Cómo más se define? Con un cambio de vida. ¿Cómo más definimos? Convertirse a Dios es ser transformado. ¿Y qué es la transformación? Es un cambio total, cambio de identidad, de propiedad, de todo. Es como coger yo este aparato que se llama un señalador y convertirlo en un asadón. Póngale eso. O sea, cambia de todo, ¿cierto? ¿Para qué sirve un asadón? Para arrancar hierba. ¿Y esto para qué me sirve? Para señalar, ¿sí? ¿Ve que cambia la cosa? Entonces, ojalá que usted y yo podamos entender eso que pasó en nuestra vida. Y que usted y yo tengamos hoy la capacidad de decir, hombre, de verdad, pues no seguí siendo un borracho porque me convertí. Y si estoy bautizado pero sigo siendo un borracho, entonces quiere decir que no me he convertido, que no he cambiado de ruta, que no he cambiado de camino, que no he cambiado de vida, que sigue el mismo con las mismas. Y eso no, así no es. Amén. Demos una alabanza al Señor. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice la Biblia. Amén. Arrepentíos y convertíos. Entonces entendemos ahora sí qué es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es parar. ¿Listo? Parar. Aquí, hasta aquí llego. Pero no me puedo quedar ahí. Tengo que cambiar de ruta, ¿cierto? Pasarme a otro camino. Eso es lo que le quiero mostrar con esta lámina aquí. Gloria al Señor. Porque la idea es que esto nos quede claro. Démele clic, por favor. ¿Qué dice Mateo 7, 13 y 14? ¿Alguien sabe qué dice ahí? No saben, no responden. Dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, ¿de cuántas puertas se está hablando aquí? ¿Y de cuántos caminos? Dos. Una puerta ancha y un camino espacioso o ancho. Y también nos habla de una puerta angosta y de un camino angosto. Entonces supongamos que este es el camino ancho. ¿Listo? Este es el camino angosto. Entonces así funcionan las cosas. En ese sentido, en sentido contrario.
Mientras que la Biblia dice que el cielo está hacia arriba, dice que el infierno es para abajo. O sea, son dos polos opuestos. Eso está en oposición. O sea, porque no puedes tener la misma dirección del cielo y la misma del infierno. Entonces no habría diferencia. ¿Sí? Entonces, si el infierno queda en el cielo o es lo mismo, entonces pues lo mismo es atrás que en las espaldas, ¿cierto? Entonces no es así. Entonces la Biblia siempre presenta la oposición. Mientras que un camino va para allá, el otro debe venir para acá, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde lleva el camino ancho? ¿Qué dice la Biblia? Perdición eterna. ¿Y qué dice la Biblia? Que muchos van por ese camino infortunadamente. Muchos. ¿Sí? Y hay gente que va por ese camino, gente conocedora, gente que se ha apartado del evangelio, gente que fue criada en un hogar cristiano, gente que sabe. Mas sin embargo ahí van. ¿Sí? No debiera ser así, porque la Biblia dice que el avisado del peligro se aparta. No debiera ser así. Mas sin embargo dice la Biblia que muchos van por ahí. Y este camino angosto, ¿para dónde va? ¿A dónde conduce? Dice que ese camino conduce a la vida eterna. Entonces dígame usted, que es inteligente más que yo, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre esos dos caminos? Sí la hay, ¿cierto? Y una diferencia abismante, ¿cierto? Entonces, en este camino ancho, muchos de los que estamos hoy aquí anduvimos. Amén. Ahí iba usted y ahí íbamos. ¿Para dónde íbamos? Para la perdición. ¿Sí? Pero gracias a Dios por esa persona que nos habló de Cristo. Y gracias a Dios porque pudimos entender. ¿Y qué hicimos? No continuamos. Ahí nos quedamos, paramos. Obvio que no nos quedamos, no nos podemos quedar ahí. Hasta ahí llegamos. Entendimos que teníamos que cambiar de vida, que teníamos que de esa manera no podíamos seguir, porque mire lo que nos esperaba. Y mire lo que le espera al hombre pecador. Amén. Entonces, ¿esto qué significa cuando yo paro, cuando yo no sigo más? Dijimos que eso se relaciona ¿con qué? Con el arrepentimiento. Hacer un alto, parar, no seguir más. Pero si me quedo ahí tampoco tiene sentido. Entonces tengo que hacer esto. ¿Eso qué se llama? Conversión. Cambiar de ruta, cambiar de camino y hasta de vida. Mire, el muñequito ya cambió de color. ¿Sí ven? Porque no podemos seguir siendo los mismos. Yo a estas alturas del partido, con 30 años en el evangelio, no puedo seguir siendo el mismo grosero, mentiroso, atarbán y de todo lo malo. No. Eso no puede ser. Porque el cambio que Dios hace es real. Y es veraz. Eso no es que de pronto tal vez quién sabe si Dios lo cambie. No, el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y entonces ahora nos enfilamos para la vida eterna. Amén. ¿Vamos para el reino de los cielos o no? Yo voy para allá. Si usted me quiere seguir, decía un amigo mío, allá nos vemos. ¿Sí? Yo voy para allá. Usted verá si seguimos, porque no nos podemos detener. Devolver, cruel, mortal. No podemos devolvernos. Gloria al Señor. Entonces se cumple lo que dice la palabra aquí, mire. Isaías 55:7. Deje el impío su camino. ¿Cuál camino? El camino ancho. Deje el impío su camino y el hombre inicuo
sus pensamientos. ¿Y qué dice ahora? Vuélvase. ¿Por qué le dice la Biblia al hombre que se vuelva? Porque uno no puede volver a donde no ha estado. ¿Sabe por qué nos dice la Biblia que nos volvamos? Porque un día tuvimos en el Edén con Dios y de allá nos echaron por el pecado. De allá fuimos echados. Edén significa comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios. Pero por causa del pecado nos echaron del Edén. Dice la Biblia que el hombre fue expulsado. Dios lo puso de paticas para afuera. Y además le puso un policía ahí con una espada a ver si es que porque el hombre es tramposo. Ajá. Nosotros si nos pudiéramos salvar haciendo trampas, ay bendito pastor, ¿cuánto tengo que pagar ahí por debajo de la mesa? ¿Sí? Lo haríamos, pero así no es. Entonces el hombre fue echado, y si usted lee a Romanos 3:23, le da razón a lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, ¿en qué condición está el hombre? Destituido de la gloria de Dios. Aquí en este camino estoy destituido de la gloria de Dios. Voy rumbo al infierno. Pero ¿qué me dice Dios? Deje ese camino. No sea tonto, no sea caprichoso, no sea torpe. Vuélvase. ¿Sí? ¿Sí? Entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Pero el texto no termina ahí. ¿Qué más dice el texto? El cual tendrá de él misericordia. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos alcanzado esa misericordia. Amén. El cual tendrá de él misericordia. Dice, y al Dios nuestro. Oiga, ese Dios de nosotros, qué calidad de Dios. No me pida que lo cambie, porque no hay otro Dios. Y si alguien te pide cambio o no, no lo cambies, porque mi Biblia dice que Dios es amplio. ¿Cuántas atrocidades no nos perdonó el Señor? Muchas. Porque ahí se cumple lo que dice la Biblia, que Dios es amplio en perdonar. Entonces mira, mi hermano, mi amigo, lo que hay que hacer. Amén. Y apenas vamos como en 3 pasitos. Otro día continuaremos, porque es necesario que los amigos y que la iglesia, nosotros pues tengamos claro esto. Porque es que a veces uno ve al creyente como tan desubicado. Dicen por ahí, más perdido que el hijo del Limber. Yo no sé quién será el Limber, pero eso dicen. ¿Sí? Dicen por ahí, más perdido que Adán buscando a la suegra. Así anda la gente. Y así muchos creyentes uno los encuentra todos y van para adelante simplemente porque ven que otro va para adelante. Pero qué bueno que entendamos esto de la salvación, que nos quede claro esto. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué esto? Eso tiene su razón de ser. Concluimos y nos vamos. Entonces, mis hermanos, la obediencia al evangelio, el arrepentimiento y la conversión son pasos esenciales, no son opcionales. Son esenciales, son fundamentales, son necesarios. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, si usted quiere salvarse, tiene que hacer eso. De lo contrario, no hay salvación. No hay otro medio, no hay otro camino. La Biblia habla de un camino, de una fe, de un bautismo, de un Señor. Solo hay uno, y ese es el camino angosto. Pero para andar por ese camino angosto, pues hay que dejar el ancho, ¿cierto? Y hay que despojarnos del pecado y morir al pecado y ponernos en obediencia a Dios.
así explicadito como con plastilina. Creo que es más fácil entenderlo. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien de los amigos que están aquí en esta mañana haya entendido lo que usted debe hacer para salvarse, para escapar de la condenación, para ser libre de la esclavitud del pecado, para poder heredar salvación y vida eterna. Si su pregunta era ¿qué debo hacer?, la Biblia ya le dijo. Ahora, ¿dónde radica el asunto? En su decisión. En la decisión suya radica todo. Entonces ya Dios nos pone las cosas claras y ahora nosotros somos los que decidimos. No sé si en esta mañana habrá alguien que quiera que oremos a su favor, porque ha entendido que necesita ser salvo, porque ha entendido que hay un plan de salvación, que hay un camino que conduce a la salvación. Vamos a orar por alguien en esta mañana que haya podido entender esto y que hoy quisiera tomar la decisión de seguir a Cristo, que hoy quisiera decir: hombre, me voy a arrepentir, no voy a pecar más. Si estoy viviendo en unión libre, le voy a decir a mi pareja que nada de aquello hasta que no nos casemos. Amén. Y punto. ¿Sí? Nada de más cigarrillo, no más cerveza, no más aguardiente, no más rumba, hasta el día de hoy. Y su decisión, hasta el mismo diablo se la va a respetar. Gloria a Dios. ¿Será que hay alguien en esta mañana que sea capaz de venir y entregarle su vida a Cristo? O por lo menos decir: iglesia, oren a mi favor, porque yo quiero arrepentirme, yo quiero bautizarme, yo quiero seguir el evangelio. Aquí viene una dama, vamos a orar para ella. No sé si alguien más quiera en esta mañana. Lo que uno no se propone hacer nunca lo logra. Gloria a Dios. Aquí viene una familia, vamos a orar para ellos. Gloria a Dios. Que hay otra parejita. Seguir a Cristo es sencillo. Echar mano de la salvación no es cosa del otro mundo. Es solo una decisión. Y vamos a orar por estas personas, para que el Señor las ayude, para que Dios las bendiga, para que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento y ellos puedan comprender que si hay un Dios de amor que perdona. Recuerde que Él es amplio en perdonar y que Él es grande en misericordia.